Señor Cotrina, ¿cuál es su opinión acerca de que los peruanos en el exterior quieran tener un congresista que los represente? Sabido está que los peruanos en el exterior es una fuerza económica para el país, pero mi opinión particular es que no necesitan un representante en el Congreso que represente, valga la redundancia, a los peruanos en el exterior. No es necesario, para eso está el consulado. En cada país hay consulados que velan por la representación de los peruanos en el exterior. Pero ¿usted cree que un consulado es suficiente, tiene las funciones necesarias para poder llevar todas las inquietudes, todas las necesidades de los peruanos residentes en el exterior? Bueno, para eso ha sido creado el consulado, para eso está el cónsul, para eso está la embajada peruana en cada país, para representar a los peruanos en el exterior. No es necesario crear un puesto político, no es necesario aumentar la burocracia, no es necesario ponerle una oficina a un representante peruano en el exterior, ya sea la oficina en Italia, en Asia o en los Estados Unidos. ¿Para qué vamos a crear la burocracia? Lo que tenemos y necesitamos los peruanos en el exterior es que se tecnifique el servicio, que el servicio sea más eficiente. No necesitamos más burocracia, crear un puesto más, 4 puestos más de congresistas o 6 congresistas más exterior sería aumentar la burocracia. Y el Perú en estos momentos, hoy por hoy, no necesita burocracia, no necesita aumentar su presupuesto nacional. El Perú necesita más eficiencia a nivel de gobierno, no necesita más burocracia. Usted sabe que hay un grupo grande de peruanos que generalmente organizan fórum y traen congresistas de Perú para que concienticen de alguna manera a los peruanos en el exterior. ¿Usted cree que todo ese trabajo de estas personas e instituciones para explicar por qué es necesario un congresista en el exterior, ¿usted cree que es una pérdida de tiempo? Hay intereses creados de personas que quieren tomar la representación de los peruanos en el exterior. Y esos intereses creados son económicos, son intereses que quieren beneficiar a esas personas que están abanderando la representación de peruanos en el exterior. La primera tentación es el salario de un congresista. Hoy por hoy, según informes que tengo, un congresista, el sueldo básico en el Perú son de $6.500 al mes. Eh, ¿Quién no quisiera tener un salario de $6.500 al mes por representar a peruanos en el exterior? $6.500 al mes, más los viáticos, más el gasto de representación, eso llegaría a una suma de $10.000 al mes, $120.000 al año, solamente por un congresista. Y se están programando tener de 4 a 6 congresistas. Es un aumento al presupuesto nacional del Perú. Y no se necesita aumentar el presupuesto nacional en el Perú, no se necesita crear más burocracia, se necesita eficiencia a nivel gubernamental, se necesita eficiencia a nivel de Congreso. Los peruanos en el exterior están muy bien representados por los consulados peruanos. Usted me comentó algo, un criterio que me pareció interesante también, que es sobre los impuestos de los peruanos en el Perú y los peruanos que viven aquí, sobre el sueldo de los congresistas. ¿Esa posición me puede explicar un poco acerca de eso? Si las personas que son abanderadas y están interesadas en representar a los peruanos en el exterior, tienen el beneficio de cada país donde viven. Por decir, personas abanderadas que están interesados en representar a los peruanos que viven en los Estados Unidos, ellos tienen los beneficios de este país. Todos los beneficios de este país lo tienen porque ya sean residentes legales o ya sean ciudadanos americanos. Ellos hacen sus declaraciones de impuestos, me imagino que todos han hecho sus declaraciones de impuestos, supongo que deben estar al día en sus declaraciones de impuestos aquí en los Estados Unidos, pero vamos a preguntarle a esos señores abanderados si han contribuido al fisco del Perú, si han contribuido con el Banco de la Nación en el Perú, si durante los 20 o 30 años que residen aquí en los Estados Unidos han hecho sus declaraciones como peruanos que ganan en el extranjero
han hecho sus declaraciones en el Perú, sus declaraciones de impuestos. Vamos a preguntarle a esos señores si es que han contribuido a pagar el impuesto a los ingresos en el Perú. Si quieren tomar la bandera de representantes de los peruanos en el exterior, primeramente tendrían que probar, no ante mí, ante el pueblo peruano, ante la nación del Perú, ante los habitantes del Perú, tendrían que probar que han contribuido con sus impuestos, son peruanos que han pagado sus impuestos durante el tiempo que han estado ausentes del Perú. Ese caso se puede dar en algunos peruanos, ¿no? Que, por ejemplo, tienen propiedades en el Perú, pero bueno, es una minoría quizá. Si todos los peruanos que claman, que reclaman la representación de un congresista, ya que ellos viven en el exterior, presentan su declaración de impuestos, que como peruanos han declarado sus ingresos en el extranjero, presentan al público, públicamente se presenta y dice, yo he vivido 30 años en Italia, 20 años en España, 30 años en Estados Unidos, pero sin embargo, a pesar que he vivido en el extranjero, como peruano he hecho mi declaración de impuestos y acá está con el sello del Banco de la Nación. Si esos peruanos abanderados presentan sus impuestos, aleluya. Podríamos tomar la representación, podríamos decir, estos peruanos, estos señores, sí queremos que nos representes porque tienen sus impuestos que han contribuido con el fisco del Perú. Pero si no han hecho su declaración de impuestos, no creo que tengan la moral política de pedir ellos la representación de peruanos en el extranjero. En las remesas que se envía al exterior, ¿se está pagando impuestos? Bueno, yo tengo poco conocimiento de las remesas que se envían del extranjero, especialmente de la zona de Nueva York para Perú. Pero lo que yo sé es que cuando uno va a una agencia de envío de dinero, la agencia cobra lo que se va a enviar al familiar más el servicio de la agencia. No cobran un impuesto. Cuando la remesa llega ya al Perú y el familiar de la persona que está en Nueva York, en este caso, un ejemplo, va a la oficina a reclamar la remesa, no le hacen ningún descuento y no le cobran los impuestos. Esa remesa que es enviada no beneficia directamente al gobierno. Esa remesa que es enviada por la persona, por el peruano que vive aquí, por ejemplo, en el estado de Nueva York, beneficia directamente a la familia, beneficia directamente al grupo social al cual el dinero va, pero no beneficia en absoluto para la escuela más olvidada del Amazonas, no beneficia en absoluto para una posta médica en el barrio más pobre del Perú, no beneficia en absoluto para los hogares de niños huérfanos que necesitan ayuda. No benefician, benefician para la familia. Que digan que algunas de las familias han creado un puesto de trabajo, han creado una fuerza laboral, lo han creado, pero es a nivel familiar, es un negocio de familia, no es un negocio que da oportunidad a un profesional graduado en Arequipa o graduado en Trujillo que va a Lima, a la capital, a buscar trabajo. Pero esa empresa no lo beneficia. Esa empresa, esa creación de trabajo es a nivel familiar. Las remesas que son enviadas de peruanos al extranjero benefician a la familia. Benefician para que la familia se eleve su estatus social, su estatus educativo y por consiguiente su estatus económico. Que ya no viva en el barrio más pobre, sino que vive en un barrio de clase media alta. Las remesas contribuyen a nivel familiar. Bueno, usted ha dado los motivos por qué no se debería tener un congresista en el exterior, pero también hay quejas de parte de los peruanos en el exterior sobre la función que están haciendo los consulados, que no son totalmente eficientes a las necesidades que tienen los peruanos en el exterior. El consulado es un ente conformado por varias personas eficaces, personas que han sido preparadas en el Perú a nivel de diplomacia para servir a peruanos en el extranjero, ¿no? Pero
esa eficacia se debe de aumentar. La eficacia debe ser más eficiente, porque yo tengo la seguridad de que toda persona que trabaja en el consulado peruano de cualquier país es una persona eficaz, pero tiene que ser más eficiente en el servicio. Lo que se tiene que hacer es mejorar el servicio en el consulado. Elegir a un congresista para que represente a peruanos en el exterior, estamos comparando o estamos dejando a un ente, formado por personas eficientes contra una persona que es un congresista. Es que esa persona va a tener que contratar su staff, va a tener que contratar sus asesores para poder servir al peruano que está en el extranjero. Entonces vamos a tener lo mismo, ¿no? Unas quejas de peruanos que se quejan contra el consulado y después va a venir las quejas contra el representante que no les cumple como ellos quisieran, que lo eligieron para evitar el problema con el consulado, pero van a tener ahora el problema. El problema hoy por hoy es la burocracia. No podemos aumentar la burocracia, ¿no? No podemos darle más dolor de cabeza a los peruanos en el extranjero. Tenemos que el gobierno actual, el gobierno principal, el gobierno que está representado por el presidente de la República, tiene que pedir a los consulados, a las personas eficaces, que sean más eficientes en el servicio. Ahí estaría la solución, más eficiencia en el servicio y no crear un puesto más burocrático que es un congresista que represente a peruanos en el extranjero. En realidad no se necesita, no necesitamos aumentar la burocracia, necesitamos eficiencia, necesitamos producir ese servicio en el consulado. Eso es lo que se necesita. Hace poco ha habido un evento en el Congreso donde han ido peruanos de aquí para exponer por qué es necesario un congresista en el exterior. ¿Qué les diría a usted a esas personas para finalizar? A estas personas que tienen fines políticos, yo le diría que empiecen primero haciendo política por el Perú, que vayan a recorrer los orfanatos, que vayan a recorrer las postas médicas de los pueblos olvidados, que vayan a preguntar qué necesidad tienen por el Amazonas, por los pueblos jóvenes, qué necesidades tienen de luz, agua, desagüe, electricidad, qué pueblos necesitan más ayuda. Cuando ellos conozcan la necesidad del pueblo peruano, de los pueblos olvidados, ahí sí ustedes podrán decir, queremos representar a este pueblo. Pero a los peruanos del exterior viven sin pagar impuestos en el Perú, no se preocupan de hacer sus declaraciones en el Perú de impuestos, y viven con su cheque todas las semanas. Trabajen o no trabajen, tienen un beneficio de desempleo, pero no sufren económicamente como sufren los peruanos olvidados en los pueblos más profundos de los Andes o del Perú.